Bienvenidos a Destino Motor. Este es el cuarto episodio de nuestra miniserie sobre marcas de celulares que ahora están fabricando autos. Y hoy te traemos algo que parece salido de un videojuego, pero es muy real. Se llama Afeela. Es el auto creado por Sony, con Unreal Engine, sensores inteligentes, pantallas envolventes y una visión tan futurista que incluso Tesla se ve tradicional al lado. Sí, la misma empresa que te dio la PlayStation, que revolucionó el mundo con sus cámaras, sus televisores y su celular Xperia, ahora apunta directo al mundo automotriz. Pero Sony no quiere hacer un auto más. Quiere rediseñar desde cero la experiencia de moverse, conducir y vivir dentro de un vehículo. En 2022, Sony anunció su alianza con Honda, y juntos fundaron una nueva marca llamada Afeela. El nombre viene de la palabra feel, porque Sony quiere que este vehículo no solo se conduzca, sino que sienta, que interactúe con el conductor, que aprenda de su entorno, que se convierta en una extensión de nuestra vida digital. Y entonces llegó el momento. En el CES de Las Vegas, Sony mostró al mundo el Afeela Prototype, el auto más avanzado que jamás haya salido del universo del entretenimiento. Un sedán completamente eléctrico, con una estética minimalista, futurista y sin adornos innecesarios. Líneas suaves, luces delgadas, cámaras en lugar de espejos retrovisores, y una barra frontal interactiva que se ilumina con animaciones y puede mostrar información en tiempo real. Sí, el auto tiene una pantalla, por fuera. Pero lo mejor está por dentro. El Afeela cuenta con 45 sensores en total. Cámaras, sensores ultrasónicos, radares y sensores LiDAR de alta precisión. Todo eso alimenta su inteligencia artificial, que le permitirá alcanzar conducción autónoma de nivel 3. Eso significa que, en ciertas condiciones, el conductor podrá soltar el volante por completo y el auto tomará el control de la navegación. En el interior, lo que vemos es prácticamente un teatro digital. Una pantalla panorámica ultra ancha que cubre todo el tablero. Controles táctiles minimalistas. Pantallas auxiliares para los espejos laterales. Y un sistema central completamente basado en el ecosistema Sony. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque Sony está integrando tecnología de PlayStation, conectividad 5G, acceso a la nube, inteligencia artificial, servicios de streaming y visualización con Unreal Engine 5. Sí, el mismo motor gráfico que usan juegos como Fortnite, Final Fantasy o el nuevo GTA, se usa aquí para generar las visualizaciones del sistema. El Afeela no tiene una interfaz aburrida. Tiene gráficos de última generación, animaciones envolventes y una experiencia interactiva única. Es como si estuvieras manejando dentro de una consola. ¿Y qué hay del rendimiento? 2 motores eléctricos, uno por eje. Tracción integral. Batería de 95 kWh. Autonomía estimada de entre 500 y 600 km por carga. Y por supuesto, carga rápida compatible con infraestructura moderna. Sony aún no ha revelado la aceleración exacta, pero se espera que el Afeela alcance los 0 a 100 km por hora en unos 4.5 segundos, lo que lo ubica en un punto intermedio entre un Tesla Model 3 y un Model S. En cuanto a seguridad, Sony promete que el auto estará equipado con su propio conjunto de tecnologías de asistencia avanzada. El sistema de IA puede aprender de los hábitos del conductor, anticiparse al tráfico, ajustar automáticamente la música, el clima, los modos de manejo y mucho más. Pero lo más impresionante de todo es la visión. Sony no quiere que el Afeela sea un simple medio de transporte. Quiere que sea una plataforma de experiencia digital. ¿Te imaginas jugar videojuegos en el auto mientras esperas que se cargue? ¿O que los niños en los asientos traseros puedan acceder a contenido educativo inmersivo, sincronizado con los sensores del auto? ¿O que el auto reconozca tu estado de ánimo y adapte su entorno a ti? Ese es el mundo que Sony está construyendo. Ahora, hablemos del lanzamiento. El Afeela será producido por Honda, pero con el sistema operativo, la interfaz y el cerebro electrónico desarrollado por Sony. Se espera que entre en producción en 2025 y que los primeros modelos estén disponibles en Estados Unidos y Japón, con un precio estimado entre $50,000 y $70,000. Sin duda, no será un auto barato, pero tampoco será un auto común. Porque el Afeela no solo propone un nuevo diseño, propone una nueva forma de entender lo que significa moverse, conectarse y vivir sobre 4 ruedas. Y eso nos deja con una sola pregunta. ¿Estás listo para un auto que funciona como una PlayStation, piensa como una inteligencia artificial y se ve como un objeto de ciencia ficción? ¿Será este el futuro de la movilidad,
¿O un experimento que se adelanta demasiado a su tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Te emociona la idea de un auto creado por Sony? ¿Confiarías en una inteligencia artificial para conducir por ti? Suscríbete a Destino Motor, activa la campana y prepárate, porque en el próximo episodio de esta miniserie, vamos a seguir explorando cómo las marcas de tecnología están tomando el control del volante. El futuro llegó. Y esta vez, lo trajo un joystick.